Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Gamarra, más conocido como Macoco. Bienvenidos a Ricón Apologética Católica. El día de hoy le voy a explicarle el tema de por qué Jesús en una parte dice que vino a traer paz y en otra a traer espada. Así que vamos a comenzar, ¿sí? El Papa Francisco explicó que durante el domingo pasado, hace más de un mes, en la plaza de San Pedro, que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 51, dice: ¿Acaso pensáis que he venido a traer paz sobre la tierra? No, os aseguro, sino división, decía el Evangelio de San Lucas. Unas palabras anticipó el Papa Francisco, decía y afirmó lo siguiente: que no ponen en crisis y que hay que explicar para evitar malentendidos. Y él afirmó lo siguiente: significa que la fe no es algo decorativo, ornamental, no es para decorar la vida con un poco de religión, como una tarta a la que se le pone a la nata. No, la fe implica elegir a Dios como criterio base de la vida. Y Dios no es algo vacío, no es neutro. Dios es amor, Dios es siempre positivo, amor positivo. Seguidamente concretó esta idea y dijo lo siguiente el Papa: después de que Jesús viniese al mundo, ya no podemos hacer como si no conociésemos a Dios, como si fuese una abstracción, una referencia, algo nominal. No, Dios tiene un rostro, tiene un nombre. Dios es misericordia, es fidelidad, es vida que se entrega. Por eso Jesús dice que ha venido a traer división. Y después afirmó el Papa: pero no es que Jesús quiera dividir a los hombres, al contrario, Jesús es nuestra paz, nuestra reconciliación. Pero esta paz no es neutralidad, no es consenso a toda costa. No es la paz de los sepulcros. Seguir a Jesús implica renunciar al mal, al egoísmo y elegir el bien, la verdad, la justicia. Incluso cuando exige sacrificios y renuncia a los propios intereses, y eso divide, lo sabemos, divide incluso los vínculos más estrechos. Pero atención, dijo el Papa. No es Jesús quien divide, Él pone el criterio: o vivir para sí mismo, o vivir para Dios y para los demás, hacerse servir o servir, obedecer al propio yo u obedecer a Dios. En ese sentido, el que Jesús es signo de contradicción, que está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 34. El Papa Francisco dijo lo siguiente antes de concluir: por tanto, estas palabras del Evangelio no autorizan en modo alguno del uso de la fuerza para difundir de la fe. Es justo al revés. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que implica renunciar a toda violencia. La fe y la violencia son incompatibles. Bueno, mis queridos hermanos, el Evangelio de la semana pasada nos brinda una expresión de Jesús cuyo contenido siempre inquieta. De aquí en todo momento exija ser adecuadamente comprendida. De camino hacia Jerusalén, donde le espera la muerte en cruz, Cristo se despacha de pronto ante sus discípulos con este misterioso parlamento. Todo buen lector del Evangelio de Cristo sabe que tenemos a la vista un mensaje de paz, de la paz por existencia. Cabría decir Jesús mismo, como escribe San Pablo:
es nuestra paz en Efesios capítulo 2, versículo 14. Muerto y resucitado para derribar el muro de la enemistad e inaugurar el reino de Dios, que es amor, alegría y paz. ¿A qué se refiere? Pues el Señor, cuando dice, según San Lucas, que ha venido a traer división, o según San Mateo, la espada, que se antoja todavía más cruel, significa por lo de pronto que la paz que vino a traer no es sinónimo de simple ausencia de conflictos. Al contrario, es fruto de una lucha constante contra el mal. Su combate no es contra hombres o poderes humanos, sino contra el enemigo de Dios y del hombre, contra el acusador Satanás. Quien quiera resistir a este enemigo permaneciendo fiel a Dios y al bien, tendrá que vérselas con incomprensiones y a veces con auténticas persecuciones. ¿De qué paz habla, pues, Jesús resucitado? Porque Él mismo se encarga de apostillar que la suya no es una paz como la del mundo. ¿Qué paz es la que da el mundo y difiere tanto de la paz de Jesús? El mundo habla de paz, lo contrario a la guerra armada, o sea que sería tanto como suponer que es sinónimo de tranquilidad, y que vivir en paz significaría entonces de tener la vida auténticamente resuelta si hubieselas de convivir con gente conflictiva y ruidosa. ¿Es esta paz la que nos dejó Jesús? Por supuesto que no. La verdadera paz, lejos de ser negación de la violencia, se cifra en toda ejecución efectiva de la justicia y el amor. En consecuencia, que al comienzo del Evangelio de según San Lucas capítulo 3 versículo 23, Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, o sea que es la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él, afirmó San Gregorio Nacianceno. Por eso, cuantos quieran seguir a Jesús y comprometerse sin componerlas en favor de la verdad, deben saber que encontrarán oposiciones y se convertirán sin buscarlo en signo de división entre las personas, incluso en el seno de sus familias. La Virgen María, Reina de la Paz, compartió hasta el martirio del alma la lucha de su Hijo Jesús contra el maligno, y sigue compartiéndola hasta el fin de los tiempos. Invoquemos su maternal intercesión para que nos ayude a ser siempre testigos de la paz de Cristo, sin llegar jamás a componer. Todo hace pensar que se trata mayormente de ser fieles en la prueba. El fragmento de la primera lectura de hoy pertenece al libro del profeta Jeremías, cuyo mensaje apunta precisamente por ahí al proclamar que él es perseguido
e incomprendido de su pueblo. Jesús, en resumen, no vino a traer paz, sino división. Es decir, a traer fuego a la tierra, el fuego del Espíritu. Vino para renovar y purificar el mundo. Misión por eso mismo, la suya salvadora y dramática. Su predicación, si bien repara uno en ella, no es autorreferencial, sino relacional. Tiene con el Padre para comunicarlo y anunciarlo como un Dios que reina desde el amor. De ahí que no sea ya mera palabra, sino signos y gestos concretos, creando de esta suerte una nueva realidad en la que la revelación de Dios se hace patente en la manifestación del Hijo. Amar a Dios sobre todas las cosas para que consigamos alcanzar sus promesas es la que pedimos al comienzo de la liturgia de hoy. Esto se traduce en optar por Cristo a pesar de las dificultades familiares que ellos puedan comportar, así como hay idealistas sin ideas. Se dan de igual modo pacifistas sin paz. Son los que armas tomar. Lástima desconozcan el amor de Cristo.